Hola a todos, somos el equipo número 10, conformado por Jesús Ignacio Vadillo, Noemí Elías González, Johnny Guevara, Jorge Gabriel Rodríguez y Serios para la Ciencia. Su nivel de complejidad es tal que surgió la necesidad de dividirlo, por lo que diversos investigadores han intentado establecer una división y clasificación de la corteza cerebral. Hoy el sistema más común utilizado es el de Brodmann. A continuación, iremos recorriendo las distintas zonas corticales, desde las más desarrolladas, lóbulo frontal, hasta las más primitivas, zonas medias del lóbulo temporal, correlacionando las áreas Brodmann con funciones definidas hasta hoy, cada una de ellas compuesta por citoarquitectura, flujo sanguíneo, metabolismo y funciones y características. Las áreas Brodmann son una clasificación de la corteza cerebral basada en observaciones realizadas por el científico alemán Corbinian Brodmann en el año de 1909 a primates mediante un mapeo histológico del córtex cerebral. Hay 52 áreas Brodmann, algunas subdivididas en 2 o más áreas, pero solo 47 de ellas están presentes en humanos. Pese a que es una división imaginaria, las áreas Brodmann han sido y continúan siendo imprescindibles para el desarrollo y progreso de todas las ciencias que estudian el cerebro humano. En las figuras se muestran las tres áreas sensitivas primarias principales: somática, visual y auditiva, y la única área motora primaria junto con las respectivas áreas de asociación unimodales. El resto del neocórtex comprende las áreas de asociación multimodales o polimodales que reciben fibras de asociación de más de un área de asociación unimodal. Ejemplo, reciben aferencias táctiles y visuales o visuales y auditivas. Los estudios realizados por Brodmann crearon un mapa de la corteza con los 5 lóbulos de cada hemisferio y enumeró las áreas que estudió, registrando las características psicológicas y de comportamiento. A continuación se darán las principales funciones. Lóbulo occipital en rojo. Está relacionado con la capacidad para ver e interpretar lo que vemos. Lóbulo parietal en amarillo. Procesa la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo. Lóbulo temporal en verde. La principal función tiene que ver con la memoria. Lóbulo frontal en azul. Está relacionado con el control de impulsos, el juicio, el lenguaje, la memoria de corto plazo, funciones motoras, comportamiento sexual y socialización. Ínsula. La ínsula está relacionada con los movimientos voluntarios e involuntarios y con las emociones. Ahora detallaremos cada lóbulo por área. Lóbulo parietal. Área somatosensitiva primaria 3, 1 y 2. Se localiza en el lóbulo parietal y la circunvalación parietal ascendente. Se encarga de recibir los impulsos nerviosos procedentes del sentido del tacto. Son imprescindibles para captar el dolor, la presión, la temperatura y toda información táctil. Las áreas 3A y 2 reciben mensajes procedentes de las articulaciones y músculos. El área 3B recibe información de los receptores cutáneos y es considerada la verdadera corteza somatosensitiva primaria. El área 1 presenta campos receptivos periféricos confinados a un único dedo. Área somatosensitiva secundaria 5 y 7. Se localiza en el lóbulo parietal y la circunvalación parietal ascendente detrás del giro postcentral. Se encargan de recibir la información del sentido de la vista, procesarla y controlar los movimientos corporales que nacen como respuesta a estos estímulos visuales. El área 5 produce una guía visual y el área 7 recurre a la memoria para identificar los objetos. En otras palabras, la 5 se encarga de la percepción táctil y la 7 es el área integradora de reconocimiento de objetos sin que se use la vista. Área sensitiva terciaria 39 y 40. Se localiza en el lóbulo parietal inferior y forman la región de Wernicke.
la cual es muy importante no solo para la comprensión de palabras, sino para permitir que desarrollemos discursos bien estructurados y seamos capaces de organizar y verbalizar adecuadamente nuestras ideas. El área 40 recibe información de muchas áreas, permite reconocer objetos con las manos y se relaciona con la capacidad de responder verbalmente. El área 39, que forma el giro angular, parece contener un diccionario neural de palabras, sílabas y símbolos numéricos o de otro tipo que pueden encontrarse por aferencias visuales o incluso por imágenes visuales, y reenviarse de forma de trenes de impulsos hacia las áreas de Wernicke en el área 22. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Gabriel Rodríguez y les voy a hablar sobre las áreas de Brodmann localizadas en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está dividido por el surco central, o también llamado cisura de Rolando, y por el surco lateral, o también llamado cisura de Silvio. El lóbulo frontal, además de contener áreas motoras, también se encarga de aspectos tanto cognitivos como emocionales. Su corteza motora da origen a la mayor parte de tractos corticoespinales y corticovulvares, también llamados vías piramidales. Esta corteza motora consta de el área motora primaria, el área premotora, el campo ocular frontal y el área de Broca. En este diagrama aquí podemos ver un poco más de las vías piramidales, que como dijimos anteriormente constan del tracto corticoespinal y el tracto corticovulvar. El tracto corticovulvar desciende desde la corteza y se proyecta aquí, en el bulbo raquídeo, mientras que el córtico espinal también desciende desde la corteza y se proyecta en la médula espinal. Ambos tractos proyectan información tanto sensorial como motora. Ahora bien, el área motora primaria es el área de Brodmann número 4 y se ubica aquí en el giro precentral, que está detrás de esta línea aquí, que es el surco central. En esta área, una tercera parte de las fibras de los tractos corticoespinales se encuentran, y lo restante de los tractos se encuentra en otras áreas como el área premotora o el área somestésica del lóbulo parietal. Además, esta corteza motora primaria, al igual que la corteza motora somatosensorial, se encuentra representada por un homúnculo, en este caso el homúnculo motor, donde varias partes del cuerpo están distribuidas alrededor de la corteza, y esto de acuerdo al control motor que se ejerce. Por ejemplo, aquí vemos que esta área de la corteza está destinada al control de los dedos de los pies, y así, y está el tronco, al codo, a la muñeca, así, hasta la lengua y la garganta. Y vemos, por ejemplo, aquí que la mano está representada con un mayor tamaño en comparación al pie, y esto es porque hay mayor corteza destinada al control motor de la mano que al pie, por ejemplo. Y también pasa con la boca, por ejemplo, que tiene un mucho mayor tamaño. El área premotora está adelante del área motora primaria y se encuentra visible en la superficie lateral de la corteza. Esta produce un 30% de los axones del tracto corticoespinal, y sus neuronas corticoespinales se diferencian de las del área motora primaria porque éstas controlan una musculatura más proximal. El área motora suplementaria también pertenece al área 6 de Brodmann, solo que es visible en la cara medial de la corteza. Y esta área proporciona fibras al núcleo rojo, a la médula espinal, y también tiene una gran contribución en el tracto corticoespinal. Además, interviene la memoria procedimental, cuya función es la de adquirir y recordar habilidades motoras, tales como conducir un coche, escribir o tocar un instrumento. El campo ocular frontal es el área 8 de Brodmann y se sitúa en la corteza frontal dorsolateral. Esta se encarga de los movimientos oculares sacádicos y envía proyecciones a la formación reticular pontina y al mesencéfalo. Estas sacadas o movimientos oculares sacádicos son movimientos rápidos
de los ojos que se realizan para enfocarse en un objetivo nuevo, y estas acá se encuentran supervisadas por el lóbulo frontal y el parietal. Y el área de Broca, ese comprende el área 44 y 45 de Brodmann. El área 44 de Brodmann pertenece al pars opercularis y el área 45 de Brodmann al pars triangularis, que están ubicados en el giro frontal inferior. El principal canal de información del área de Broca es el área de Wernicke, que corresponde al área 22 de Brodmann, y estas dos áreas se unen a través del fascículo arqueado. Y el área de Broca es responsable de la capacidad de pensar en palabras correctas, de la coordinación y programar secuencia de contracciones musculares que permiten un habla inteligible y también de armar oraciones con un significado. Hola compañeros, hoy les voy a hablar acerca del área auditiva primaria y secundaria. Estas dos áreas pertenecen al área 41 y 42 de Brodmann. Ambas cortezas se les denomina como circunvolución de Heschel. Son áreas que reciben información mediante radiaciones auditivas del geniculado medial. Se ubican en el centro del giro superior del lóbulo temporal. El presente diagrama es acerca de la corteza receptiva auditiva primaria. Para comprenderlo un poco mejor, se lee de abajo hacia arriba. Aquí, en el primer relevo de la vía auditiva primaria, está constituido por los núcleos cocleares, que reciben los axones de las neuronas ganglionares del nervio auditivo. A este nivel se realiza una importante labor de descodificación básica del mensaje auditivo, como la duración, la intensidad y la frecuencia. Aquí, en el número 2, otro nivel principal del tronco cerebral es el complejo olivar superior. La mayoría de las fibras auditivas hacen sinapsis con este complejo después de cruzar la línea media. En esta parte, al inicio de este nivel, la tercera neurona permite que el mensaje ascienda al nivel del mesencéfalo, en el culículo inferior. Estos dos niveles desempeñan un papel importante, ya que es esencial para la localización del sonido. La última neurona de la vía auditiva se lleva a cabo en el tálamo, en el cuerpo geniculado medial. Es aquí donde se lleva a cabo la integración, la preparación de una respuesta motora. Y por último, la neurona de la vía auditiva une al tálamo a la corteza auditiva primaria, donde el mensaje auditivo que ya ha sido ampliamente decodificado por las neuronas subyacentes, reconocido y memorizado, y puede ser integrado en una respuesta voluntaria. Entendiendo pues que las neuronas del área auditiva primaria, la información auditiva se transmite al área de asociación, que es el número 42, del lóbulo temporal. Esta área almacena memorias auditivas, compara experiencias auditivas presentes y pasadas, lo que permite el reconocimiento de un sonido en particular, como el habla, la música o el ruido. Si el sonido es del habla, la entrada a la área de asociación auditiva, que es el número 42, es transferida al área 22 de Wernicke, la cual interpreta el sentido de la palabra en pensamiento. Continuamos con el área 22 de Brodmann. El área 22 de Brodmann se localiza en la circunvolución temporal superior de la cara lateral del hemisferio. Su función se relaciona con la comprensión del lenguaje oral. En esta área se sigue procesando la información auditiva proveniente de la corteza auditiva primaria, que viene siendo aquí.
recapitulando el área de Wernicke, que ya mi compañero anteriormente explicó, le quiero comentar que es el área principal para la comprensión del lenguaje. Es una región más importante del cerebro relacionado con las funciones intelectuales superiores. CO22 de Brodmann, detrás de la corteza auditiva primaria de la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. El lenguaje se constituye en dos centros principales. El primero se forma el área de Wernicke, que recibe la información acústica de la corteza auditiva y escrita de la corteza visual. Aquí es donde se elaboraría el significado de la palabra. Esto quiere decir la comprensión de la misma. El área de Wernicke está conectada de una forma unidireccional por una serie de fibras denominadas fascículo arqueado con el área de producción del lenguaje, donde se codificarían las vocalizaciones, permitiendo así la expresión del lenguaje. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Hoy me va a tocar a mí hablar sobre lo que es el lóbulo occipital, a grandes rasgos la corteza visual primaria, el área 17 de Brodmann para ser específico, la cual se encuentra dentro de la fisura calcárea y ocupa una gran parte del aspecto medial, y en otra parte se curva alrededor de la superficie posterolateral del lóbulo occipital, así como podemos ver en la imagen donde indica lo que es la fisura calcárea, y a los lados lo que son la V1 y V2, que es visual primaria y visual secundaria. Nos dirigimos a lo que son las vías visuales, las cuales son las fibras que se originan dentro de los cuerpos nerviosos en el cuerpo geniculado lateral, que es el tálamo, en los cuales se proyecta la V1, en donde termina en forma ordenada para producir un mapa retiniano. Así también van desde la retina hasta la corteza visual, luego de las señales nerviosas donde salen por el nervio óptico. Asimismo sus fibras forman cintillas o tracto óptico, donde se dirigen a la radiación óptica o el tracto geniculocalcarinas, después de la corteza visual primaria. Vamos a hablar lo que es la corteza visual secundaria, mejor conocida como la AB18 y AB19. Se le conoce como corteza estriada. El AB18 recibe la entrada de la información binocular y le permite la apreciación de 3 dimensiones, en tanto que las neuronas del AB19 integran señales visuales con señales auditivas y táctiles. Como podemos ver de este lado, en la imagen donde está el lóbulo occipital, se encuentra lo que es la visual primaria, que es la V1, y lo que es la visual secundaria V2. Unas otras áreas corticales, en este caso lo que es el área insular. Adentrémonos un poco en lo que es la ínsula, que también es considerada como el quinto lóbulo cerebral. La ínsula es una estructura de la corteza cerebral, la cual está situada en la profundidad de la cisura del silvio, en el punto en el que confluyen los lóbulos temporal, parietal y frontal. Asimismo, está siendo delimitada por sus respectivos operculos. El área insular 13, 14 y 15 tienen una peculiaridad, es que Corky van Brodmann se dio cuenta de que estas áreas no se encontraban localizadas dentro del ser humano, sino en nuestros parientes o ancestros más conocidos como los simios. Estas áreas también se encuentran localizadas en la corteza cerebral, la cual está situada en el surco lateral. Así como también lo que es el área 13 cuenta con una particularidad, y es que es difícil de verse a simple vista, y es que también forma parte de lo que es de la ínsula. Así como lo que es el área 14 cuenta prácticamente con las mismas funciones que el anterior, las cuales en un momento les voy a comentar a grandes rasgos. Así también pues se vincula a lo que es el proceso de la información olfativa y visceral. Lo que es el área 15, la cual está vinculada con el procesamiento de la información de la presión sanguínea y la presión carotida, la cual son arterias sanguíneas las cuales se dirigen la sangre hacia lo que es el cerebro. Así también lo que es el proceso de información con los ataques de pánico. Una de las funciones en general que tiene estas áreas es el procesamiento del dolor, el amor maternal y romántico. Como les comentaba, solamente se encuentran estas áreas en lo que son los simios. Entonces tienen como esa capacidad de sentir
amor por los hijos y asimismo también como romántico hacia la pareja. Tiene las funciones de las neuronas de movimiento de espejo. Estas neuronas tienen la capacidad de copiar o imitar los reflejos o movimientos que haga la persona delante de ella. Es decir, si un simio levanta una mano o mueve los dedos por inercia, el primate va a copiar esos movimientos de la otra persona, así como también tiene la capacidad de excitación sexual femenina, como función también lo que es la vestibulación, la memoria verbal. La memoria verbal es la capacidad de recordar palabras hasta cierto tiempo. Lo que es la deglución es el movimiento de la boca, dientes, lengua, para poder masticar la comida y dirigirla hacia el estómago, en donde va a dirigir y procesar ese alimento. La conciencia de errores, que es la función de si están realizando alguna actividad los simios y no les funciona de esa manera, tienen la capacidad de volver a hacer esa actividad pero de diferente manera, tomando en cuenta sus errores para que el resultado no sea el mismo, expresar el miedo y el disgusto, y así como la función de inhibición emocional. Esta función hace un sobrecontrol sobre las emociones, es decir, que tiene la capacidad de expresar o no expresar las emociones que estén sintiendo en ese momento. Hablemos sobre lo que es el área insular 16, también conocida como el área Reil. Esta área en específico se encuentra localizada en la parte interior de la ínsula de Reil. Esta área en específico ocupa la mayor parte de la ínsula, la cual les ayuda a procesar los aspectos como el dolor, la temperatura y la información fonológica. La información fonológica, en referencia a su palabra, hace a la capacidad de reconocer y utilizar los sonidos del lenguaje hablado para recrearlo. Asimismo, esta información les ayuda mucho como clave para poder aprender a leer, o también la capacidad de tragar. Hablemos sobre lo que es el área gustativa, que es el número 43. El área gustativa es la corteza gustativa primaria, la cual es una estructura cerebral que es responsable de la percepción del gusto. Asimismo, también se divide en dos subestructuras, la cual es la ínsula anterior en el lóbulo insular y el opérculo frontal de la circunvalación frontal inferior del lóbulo frontal, las cuales se encuentran las neuronas que codifican los estímulos y la intensidad de los sabores, como lo pueden ser el dulce, lo que es el salado, lo amargo y el ácido. Asimismo, esta área se encuentra localizada en la parte inferior del lóbulo parietal, la cual es adyacente a la representación de la lengua en la corteza somatosensorial en el área 43. Asimismo, tiene el núcleo ventral, que es posterior del tálamo, el cual recibe información del núcleo gustativo del tronco y se proyecta a la corteza gustativa. Por mi parte es todo, espero les haya gustado. Cualquier duda, no duden en comentarlo. Gracias.